vamos a hablar de un episodio que marcó al Perú para siempre y que todavía divide opiniones. La reforma agraria de Juan Velasco Alvarado. Para algunos, un acto heroico que liberó a los campesinos. Para otros, un golpe brutal contra la propiedad privada que hundió al agro peruano. Lo interesante es que ambas miradas tienen algo de verdad. Pero para entenderlo tenemos que retroceder y poner las cosas en su contexto. El Perú antes de 1969 era una fotografía incómoda. Imaginemos por un momento el Perú rural de los años 50 y 60. En la costa, valles fértiles con grandes haciendas azucareras y algodoneras, algunas muy productivas con tecnología de punta para la época. En la sierra, extensiones enormes de tierra en manos de hacendados o gamonales, donde comunidades campesinas vivían y trabajaban desde hacía generaciones. Y dentro de ese panorama, tres realidades convivían. El hacendado legítimo, empresario agrícola que veía su tierra como un negocio, en algunos casos daba empleo estable y pagaba salarios justos. El gamonal abusivo, que trataba al campesino casi como un siervo, con deudas eternas, pagos en especie y control absoluto sobre la comunidad. El campesino pobre, muchas veces sin educación, sin acceso a crédito, dependiendo del patrón para todo. Este sistema tenía abismos sociales. La desigualdad era evidente. Había haciendas que eran ejemplo de eficiencia y otras que parecían ancladas en el siglo XIX. Los abusos existían y en algunas zonas el resentimiento acumulado era pólvora esperando una chispa. En los años 60, América Latina vivía una época convulsionada. La Revolución Cubana había inspirado a muchos movimientos campesinos y de izquierda. En países como México o Bolivia ya se habían hecho reformas agrarias. En el Perú, el primer gobierno de Fernando Belaúnde intentó impulsar cambios, pero se topó con resistencia política y con recursos limitados. Mientras tanto, huelgas, ocupaciones de tierra y conflictos rurales se multiplicaban. Los sindicatos campesinos crecían y en algunas zonas se producían tomas de haciendas. El ejército veía este panorama con preocupación y también con la idea de que si no actuaban rápido, el país podía caer en manos del comunismo o entrar en alguna guerra civil. En 1968, el ejército peruano tomó el poder justificando su acción como una medida para frenar el avance del comunismo, especialmente el de corte marxista-leninista, inspirado en la Revolución Cubana, que inquietaba a las Fuerzas Armadas en toda América Latina. Sin embargo, una vez en el poder, el general Juan Velasco Alvarado impulsó un modelo de socialismo nacionalista y militar. Aunque no se alineaba con el comunismo internacional, sus políticas económicas como la reforma agraria y la nacionalización de sectores estratégicos tenían un fuerte componente estatista y colectivista. Esto generó una paradoja histórica. Mientras el régimen se proclamaba defensor frente a una amenaza comunista, terminó aplicando reformas que para muchos se acercaban al mismo nacionalismo que inicialmente se decía combatir. Menos de un año después de asumir, el 24 de junio de 1969, en el Día del Campesino, Velasco firmó el Decreto Ley 17.716, es decir, la reforma agraria. El mensaje fue contundente: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Y así empezó uno de los procesos de expropiación de tierras más masivos de América Latina. Pero, ¿cómo fue la reforma? En cifras, más de 9 millones de hectáreas expropiadas en su primera etapa, 15.826 fondos intervenidos, unos 370.000 beneficiarios directos. La tierra no se entregó como propiedad individual de inmediato, sino que se organizó en cooperativas agrarias de producción, las famosas CAP, y sociedades agrarias de interés social, las SAIS. En teoría, eran empresas colectivas donde todos trabajaban y compartían beneficios. En la práctica, muchas terminaron siendo administradas por burócratas que no conocían el campo, con decisiones centralizadas desde Lima y con escasos incentivos para producir más y mejor. Aquí viene la parte polémica. La reforma no fue un proceso de compra-venta voluntaria, fue una expropiación masiva, con pagos simbólicos en bonos que muchas veces se devaluaron. Eso, desde la perspectiva del derecho natural,
Es una violación directa a la propiedad privada. Y la propiedad privada no es solo un capricho legal, es la base de la libertad económica y de la responsabilidad individual. Cuando el Estado quita por la fuerza lo que es tuyo, envía un mensaje de inseguridad jurídica que ahuyenta inversión y destruye la confianza. Entre 1970 y 1980, la productividad agrícola cayó un 17%. Mientras tanto, países vecinos crecían en promedio 18% en el mismo periodo. Muchas tierras expropiadas terminaron abandonadas, vendidas por los mismos beneficiarios o invadidas por terceros. En las cooperativas, la falta de liderazgo, la corrupción interna y el desinterés por invertir hundieron el sistema. Un ejemplo. En varias CAP de la costa norte, al inicio se producía caña de azúcar con rendimientos competitivos a nivel mundial. 5 años después, la producción había caído tanto que algunas fábricas cerraron y miles de trabajadores emigraron a las grandes ciudades. Era posible reformar el campo sin destruirlo, exigir a los hacendados cumplir con obligaciones laborales y sociales, sancionar a los gamonales abusivos, financiar compras progresivas de tierra por parte de los campesinos con créditos blandos, brindar capacitación técnica y empresarial, invertir en infraestructura rural, caminos, riego, acceso a mercados. Pero Velasco optó por el camino rápido, quitar y repartir. Un camino que dio un golpe de efecto político, pero dejó heridas profundas. Un ejemplo concreto de medidas que sí funcionan y de modelos que sí funcionan es el Instituto Rural Valle Grande en Cañete. Con un modelo educativo que alterna formación en aula y trabajo práctico, ha formado cientos de jóvenes que hoy son técnicos y empresarios agrícolas. Este tipo de iniciativas demuestra que el verdadero motor del desarrollo rural no es la confiscación, sino la capacitación y el acompañamiento. En Chile, las reformas agrarias implementadas durante los gobiernos de Frei Montalva y Salvador Allende fueron altamente conflictivas y pese a su retórica de redistribución planificada, generaron una fuerte desestabilización económica y social. En muchos casos, las compensaciones fueron simbólicas o inexistentes, afectando la confianza en la propiedad privada. En México, el sistema de ejidos otorgó acceso a tierras, pero la ausencia de propiedad individual plena limitó la inversión, la productividad y el desarrollo rural. En ambos países, la combinación de ideología por encima de criterios técnicos y la falta de seguridad jurídica llevó a un estancamiento del sector agrícola, demostrando que sin un marco estable y orientado al mercado, la reforma agraria termina debilitando en lugar de fortalecer la economía del campo. Con esto quiero decir que la verdadera reforma agraria no se dicta desde un escritorio ni se impone con un tanque. La construye el campesino que sabe gestionar su parcela, el empresario que paga un salario justo y la comunidad que respeta la ley. El reinado social de Cristo desde la visión cristiana no se logra arrebatando, sino cultivando virtudes, justicia, caridad, responsabilidad. A más de 50 años, el Perú sigue pagando el precio de haber confundido justicia con confiscación. Y mientras no entendamos que la dignidad nace del respeto a la ley natural y el trabajo bien hecho, el agro seguirá siendo una deuda pendiente. Sígueme para más contenido y apoya a este canal.